Cada mañana, desde las 7, te proponemos la buena costumbre de entrevistar a mujeres y hombres que viven en nuestras ciudades. Bueno, ya lo anunciaba hace un minutito, tenemos al Seremi Óscar Reijer, Seremi de Medio Ambiente de la región del Biobío. ¿Estás por ahí? Ahí está, Óscar. Sí, hola María José, ¿cómo Hola, estás? muy buenos días, Seremi. Gracias por estar aquí acompañándonos en Buena Costumbre para hablar justamente del acuerdo de Escazú. Yo estaba hablando de la reunión de alto nivel que tuvo el día de ayer el presidente con el canciller alemán, pero sin duda el acuerdo de Escazú es importante. Cuéntanos también, Seremi, para hacer un poco de pedagogía aquí en Buena Costumbre, ¿qué es el acuerdo de Escazú y por qué es tan importante para la cartera de Medio Ambiente? Bueno, el Acuerdo de Escazú es un tratado internacional, regional, porque abarca buena parte de los países de Latinoamérica. Nuestro país ya el año 2012 propuso iniciar un proceso regional que viniera reconociendo el trabajo que se viene haciendo en materia en nuestro país de acceso a la democracia ambiental. Perfecto. Sin embargo, existen distintos necesidades o déficits que han sido, por ejemplo, manifestados por organismos internacionales como la OCDE, que nos dijo que necesitábamos avanzar más en materia de democracia ambiental. Ujú. Entonces, por eso que la adhesión al Acuerdo de Escazú, que el presidente Gabriel Boric en abril del año pasado adhirió, permite reforzar los llamados necesarios de derechos a acceso, derechos procedimentales para obtener la información ambiental, a participar en la toma de decisiones ambientales y también a acceder a la justicia cuando el derecho a la información o a la participación se ve vulnerado y eso afecta el derecho a un medio ambiente sano que la ONU también hace un año aproximadamente lo declaró como un derecho humano. Entonces, así, ese es el gran objetivo que tiene este acuerdo de Escazú. Perfecto. Y se ha ido consolidando entonces aquí en nuestra región a través, en primer lugar, de una mesa. La primera mesa que estuvo presente, bueno, usted, Seremi, Claudia Soto, junto a sus equipos para poder formalizar los compromisos iniciales y también en líneas de trabajo en esta materia. Las carteras regionales de medio ambiente, de justicia y de derechos humanos. Entonces, Seremi, ¿qué es lo que a qué se le dio prioridad? Porque el tratado finalmente abarca distintas materias, como ya ha señalado, pero en esta primera mesa, ¿cuáles fueron los principales puntos a destacar? Bueno, el gran desafío corresponde en ir implementando, o valga la redundancia, un plan de implementación. Ese Ujú. es el gran objetivo que tenemos nosotros Perfecto. acá en la región. Porque el Acuerdo de Escazú básicamente tiene 5 grandes pilares. Uno que es el acceso a la información, en el cual Chile tiene un alto nivel de derechos en esa materia. Ujú. Luego, un derechos vinculados a la participación en procesos de toma de decisión ambiental y el acceso a la justicia. Nuestro país tiene 3 tribunales ambientales. En el caso de la región del Biobío, toca revisar los casos en el tribunal que se encuentra en Valdivia. Y además, defensores de derechos humanos vinculados a la protección medioambiental y un quinto pilar que está dedicado al fortalecimiento de capacidades y centros de intercambios con otros países. Esos son como los grandes 5 pilares. Y eso entonces, como todo acuerdo, como todo tratado internacional, corresponde a iniciar un proceso de implementación. Y ese plan de implementación entonces el Ministerio de Medio Ambiente va a empujar de que sea participativo para poder abordar entonces medidas legislativas, medidas de carácter administrativa o de gestión que vayan respondiendo a la implementación de estos 5 pilares. De ahí entonces que nosotros con la Seremi de Justicia tuvimos la primera reunión regional para poder abordar entonces cuál va a ser las distintas actividades que durante este mes de febrero vamos a ir teniendo, como por ejemplo reuniones con el Instituto de Derechos Humanos para ir abordando la temática de los defensores de derechos ambientales, Claro. lo mismo también con Fiscalía, porque ya en estos meses que, por ejemplo, yo llevo como Seremi de Medio Ambiente, Ujú. hemos podido ir viendo cómo organizaciones o cómo personas que están vinculadas a la protección medioambiental
sufren lesiones, sufren ataques de otras personas o sufren amenazas. Por lo tanto, para poder tener una seguridad para estas personas, es necesario avanzar en esa temática que busca, como mencionaba, abordar un pilar. Pero este plan de implementación también tiene como por objeto ir completando las distintas actividades que nazcan desde la región para poder ir dándole contenido a cada uno de estos pilares que mencioné. Sí, justamente, Seremi, este es un tema muy invisibilizado y es justamente una materia que nunca antes había abordado, al menos de forma normativa, que es la protección de los derechos de los activistas ambientales, de los defensores ambientales. Y uno finalmente lo ve muy lejano, ¿verdad? El ciudadano, la ciudadana de a pie, de qué tipo de agresiones reciben estos defensores ambientales, estos activistas, por parte de quién, y judicializar esto también es relevante para poder brindarle protección a estos defensores y defensoras del medio ambiente. Ustedes como Seremi ya, al menos en estos meses, yo no sé si esto se ha hecho antes con otros gobiernos, pero se tiene un mapeo, existe un trabajo de gobernanza permanente finalmente con estos actores, con los defensores ambientales, con las organizaciones que se dedican a proteger también el medio ambiente. Bueno, de hecho, cuando yo ingresé a la Seremi no había un registro, por ejemplo, de organizaciones medioambientales. Perfecto. A ese nivel de poco avance en temas de participación medioambiental. Y nosotros este año, el año 2022, ya iniciamos entonces un registro de organizaciones medioambientales para poder también ir identificando aquellas que están desarrollando un trabajo en el territorio que muchas veces, como tú mencionabas, están ocultas, y en base a eso entonces ir identificando cuáles son las principales amenazas que tienen las personas, la seguridad de las personas vinculada al ejercicio de uno de sus derechos humanos, como es poder ejercer, ¿cierto?, la democracia ambiental. Y ahí, en ese sentido, el Ministerio de Medio Ambiente, en conjunto con el Ministerio de Justicia, estuvo trabajando en un protocolo para defensores de derechos humanos, para así dar cumplimiento a este deber de garantizar un entorno que tiene que ser seguro, propicio para las personas, grupos u organizaciones que promuevan y defiendan los derechos humanos en asuntos ambientales, puedan actuar sin amenazas. Claro. Y ahí también vamos a trabajar en lo que es un circuito de alerta para que entre Delegación Presidencial, Ministerio de Justicia, Ministerio de Medio Ambiente, con las respectivas Seremi, podamos activar este circuito cuando se produzcan este tipo de amenazas. Por lo tanto, ahí hay un protocolo que ya está avanzado, que ya se desarrolló en algunas regiones, por ejemplo en Magallanes o en otras regiones del sur, y eso va a permitir, por ejemplo, para poder asistir a la COP2 del Acuerdo de Escazú, que va a ser en Argentina este año, y en abril de este año. Y ahí entonces se va a presentar este protocolo que básicamente busca poner las bases para poder ir avanzando en la protección de los derechos de estas personas. Ese protocolo está construido de forma interna, digamos, nacional. No, hubo instancias participativas, participaron más de 1.000 personas, entre lo que son sector público, pero también porque en el fondo había necesidad de escuchar a Fiscalía, por ejemplo, Instituto de Derechos Humanos, Ministerio de Justicia, pero también hubo instancias participativas en algunas regiones. En la región del Biobío no hubo el año pasado, pero este año vamos nosotros a avanzar también en difundir este protocolo para poder entonces primero recibir las retroalimentaciones que existan de otros países, y con eso entonces nosotros poder hacer un proceso también participativo en la región del Biobío. Sí, Oscar, ¿y qué país está como bien avanzado en esta materia que podría también servirnos como modelo para justamente ir corrigiendo, ¿verdad?, estos protocolos, estas formas de implementación que se le van dando a este tratado internacional? ¿O estamos todos en las mismas? No, o sea, el Estado, por ejemplo, de adherirse a este derecho,
Ahí, por ejemplo, Bolivia, Argentina, otros países como México, Panamá se han adherido, han estado ya más o menos al mismo nivel que nosotros tenemos. Y ahí también hay que mirar, por ejemplo, países como Europa, la Unión Europea, la, ya desde el año 98 tiene su propio acuerdo de Escazú, que es el Perfecto, convenio de Aarhus, claro. y ellos también establecen garantías de acceso a la democracia ambiental para poder entonces también ir definiendo medidas que son de carácter administrativas, como también algunas que van a implicar probablemente reformas legales para avanzar en la protección de los derechos de estas personas. Entonces ahí nosotros tenemos algunos ejemplos los que podemos ir tomando como referencia, ¿cierto? Para, sumado con la experiencia que tengamos en nuestro país, en la región del Biobío, ir avanzando en la implementación del Acuerdo de Escazú. Jeremy, ya se nos fue el tiempo, pero la última pregunta tiene que ver más o menos con esta infraestructura de la democracia ambiental, porque claro, ahora estamos viendo un tema nuevo, yo creo para nuestro país, que defender a los activistas, que no sean agredidos, defender sus derechos humanos, pero finalmente hay toda una infraestructura funcionando en nuestro país que es reciente además, que también ha sido criticada desde el sector productivo, por ser burocrática o por ser lenta. Tú, como Seremi, en estos meses has podido tal vez empatizar con este punto, ver cuáles son las falencias que tiene Chile en toda esta infraestructura ambiental, que finalmente es un paso muy importante, pero que ha costado un poco ponerla en sintonía con el sector productivo. Finalmente son intereses distintos, se entiende, pero también en la idea es que esto funcione. Además que hay muchas alertas ambientales en nuestra región, me imagino que en otras también, y también quizás hace falta mayor fiscalización, mayor capacidad, ¿verdad?, para poder enfrentar estos temas que finalmente los afectados son la población, ¿verdad?, la gente que vive cerca de estas alertas ambientales que se detonan. Mm. Sí, mira, ahí yo creo que es importante mencionar que en términos de democracia ambiental, Ujú. Chile no parte de cero, digamos, Ok. llevamos años en los que, por ejemplo, el acceso a la información ya es bastante amplio, hay Así es. una batería de leyes que permiten acceder a la información pública. Sin embargo, es necesario también ir avanzando en los nuevos estándares que se están dando a nivel regional, a nivel internacional. Y ahí, por ejemplo, lo que es el acceso a los tribunales. Como mencionaba, la región del Biobío tiene que ir a Valdivia. Imagínate las conexiones, por ejemplo, de vuelos que hay que Ujú. hacer para poder ir a Santiago, Justamente. Valdivia y así, u otras regiones más del extremo, que también mismo tienen que hacer Ujú. un viaje así bastante largo. Además, son procesos bastante caros porque implica, por ejemplo, la prueba que se presenta en los tribunales es costosa porque hay que Ujú. contratar a especialistas. Entonces, Justamente. hay estándares que debemos alcanzar. No estamos de cero, pero tenemos que avanzar. Y ahí, de nuevo, mencionar que, por ejemplo, el convenio de Aarhus, que está vigente hace 20 años, en la Unión Europea no ha paralizado la inversión, por ejemplo, Perfecto. ha establecido reglas claras y ahí, precisamente para el convenio, el acuerdo de Escazú, representantes, por ejemplo, del Banco Interamericano de Integración Económica, del Banco Interamericano del Desarrollo, la OCDE, el Banco Europeo de Inversiones, ha destacado la relevancia que tiene el acuerdo de Escazú porque precisamente va a generar la certeza, va a generar estabilidades para que entonces tengamos una gobernanza adecuada a los desafíos medioambientales y de esa manera entonces se pueda desarrollar un polo de inversiones. Claro. Entonces, ahí es importante dar cuenta de eso, es una interesante pregunta porque muchas veces la mirada ambiental se queda solamente con las organizaciones, pero también hay que ir viendo cómo estos Se estamentos conjuga, claro. internacionales, digamos, que no Mm. son precisamente organizaciones medioambientales, han destacado la importancia para poder entonces ir definiendo cuáles son esas reglas que van a determinar la gobernanza ambiental del país.
Ok, muchísimas gracias. Ha quedado súper claro, Seremi, con este avance, la primera mesa entonces para poder implementar el acuerdo de Escazú aquí en la región del Biobío. Que tenga buena jornada. Muchas gracias, María José. Que estés bien. Chao, chao.